Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Regional a través de las pantallas de TEC Televisión, Educación y Cultura, siempre con estas entrevistas a personalidades que ayudan a crecer día a día en la región de la Araucanía. Hoy estamos con don Marcelo Segura, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, un gusto, gracias por la invitación. Igualmente gracias por aceptarla. Para los que no saben, él es el Seremi de Educación, el encargado de tratar de explicar la reforma educacional que está haciendo la presidenta Bachelet en su segundo periodo. Pero la idea es tratar de alejarnos. Sabemos que usted siempre tiene que responder a preguntas bastante complejas, pero la idea es conocerlo en su vida personal. Sabemos que usted nace en Tomé, se cría en la región del Biobío, así que coméntenos qué tipo de estudiante era, cómo fue su infancia, señor. Bueno, nací, como tú bien dices, en un pueblito que en ese tiempo tenía 30.000 habitantes, era como bien pequeño, que está a 30 kilómetros al norte de Concepción. Es una ciudad que se funda como ciudad fundamentalmente cuando comienza la época de desarrollo triguero en Chile. Entonces produce mucho trigo la zona del interior y se iba por el puerto de Tomé hasta California y Australia. Y a partir de ahí fue una zona que después comenzó un desarrollo industrial interesante con la fábrica de telas. Mi padre, mi abuela, mi abuelo, mis abuelos de ambos lados, todos trabajaron y hicieron su vida, como la mayoría de los tomecinos en el desarrollo de la fábrica textil. O sea que usted siempre estuvo desarrollado, intrusiando por ahí, tal vez. Soy, a diferencia de los alumnos de este liceo, muy torpe con las manos, pero sí conocí de cerca lo que es la fábrica donde mi padre trabajó toda su vida y donde mi familia, mi abuelo, trabajaron en distintas funciones, desde que la lana llega, lo más básica posible después de la esquila, hasta la producción de telas que en un tiempo en Chile eran las telas que vestían a toda la armada, a todo el ejército, eran telas que también significaba tener estatus, quien vestía ternos o un traje de Bellavista Oveja Tomé o de Fiat Tomé o de Oveja Tomé, que eran las tres empresas más grandes. Claramente era un signo de mucho estatus porque eran muy buenas telas. Sí, soy un orgulloso hijo de esa ciudad y de un padre que trabajó toda su vida como obrero en una de las dependencias de esta fábrica. Durante ese tiempo, ¿cómo fue su periodo escolar? ¿Qué tipo de estudiante se considera usted? Diría yo de dos momentos. En la educación básica era el típico estudiante que corría para responder la pregunta de la profesora, que era como el niño ejemplo, la básica. Pero en la educación secundaria me transformé un poco, fui un poquito más desordenado, me interesó mucho el tema de la participación, me metí bastante en el tema de la lucha contra la dictadura de ese tiempo, y eso significó que me transformara en un poquito menos el estudiante modelo que alguna vez sí, los padres esperan. claro, como el estudiante modelo, más un estudiante más complejo, más conflictivo para lo que es el establishment del establecimiento. Exacto. Pero ¿cómo fue vivir ese proceso de tratar de buscar esos cambios en plena dictadura, luchando por devolver esa ansiada democracia? Era entretenido, era entretenido porque yo creo que una de las cosas que tenemos cuando somos jóvenes, después ya empieza a perderse esa chispa, esa sensación de libertad. Cuando se es joven, uno quiere transformar el mundo en el que vive. Hoy día los jóvenes lo pueden hacer a través del hip hop o lo pueden hacer a través de pintar un mural. En ese tiempo lo hacíamos fundamentalmente porque queríamos libertad de expresión, porque queríamos democracia. Recuerda tú que en ese tiempo teníamos estado de sitio, estado de emergencia, había toque de queda en gran parte de la década del 80. Entonces, los que éramos jóvenes queríamos que pudiésemos opinar libremente de cualquier tema, de que por pensar distinto no existiera persecución. Así que fue entretenido, riesgoso también, pero el riesgo se minimizaba con la juventud y con las ganas de pasarlo bien y también de hacer cosas. Claro, y de hacerlo bien también, porque tú bien lo dices, se pasa bien también. El cambio social, las mujeres cuando lucharon por el derecho a voto en Chile el año 40, la década del 40, y los chilenos y chilenas que lucharon por el retorno a la democracia,
se arriesgaban, pero también disfrutaban, también eran felices y lo pasaban bien. Muy bien. ¿Cree que esta fue una parte fundamental de elegir estudiar pedagogía en historia? Sin lugar a dudas, po. Sin lugar a dudas, no hubiese podido estudiar otra carrera porque quería entender por qué estábamos pasando por ese fenómeno en la historia de Chile, por qué se llegaba a tanto odio y tanta diferencia. Y esa carrera me permitió entender lo complejo que son las sociedades humanas y lo importante que es la democracia, el entendimiento entre personas y que eso hace que las sociedades crezcan. Sociedades donde las personas no se entienden, no se respetan, no se valoran, son sociedades que casi siempre terminan en guerra, en violencia, terminan muy mal. Dicen que la historia es cíclica, así que de vez en cuando van a Esa ocurrir estas cosas. esa es una de las teorías de la historia, claramente. Una de ellas es que es cíclico. Yo no soy tan partidario de esa teoría porque no, más bien creo que las sociedades tienen que avanzar, pero No nos conviene retroceder. en absoluto. Yo creo que todo lo que ha ido avanzando el mundo, lo importante es que sigamos dando más pasos. Todavía nos cuesta mucho. Un ejemplo clásico es el tema de cómo los hombres, que incluso hoy día podemos considerarnos más avanzados, seguimos siendo machistas y seguimos teniendo situaciones como las que ocurren en este primer semestre del año, que ya van 11 mujeres muertas en Chile. Entonces, tenemos que avanzar, asesinadas. Tenemos que avanzar a una sociedad donde los valores sean mucho más permanentes desde la formación inicial, desde la familia, hasta cuando las personas ya trabajan. En ese contexto, y volviendo a su tema familiar, usted nos mencionó que viene de un pueblito pequeño como Tomé y tiene que irse a estudiar a la Gran Concepción con diferentes universidades y... Me fui a estudiar a Chillán. ¿A Chillán? A Chillán. Muy Ahí bien. está la Facultad de Educación. Igual fue un cambio bastante grande, así Chillán que era ya la ciudad perfecta la mencionan por ahí. Ciudad ya era re grande. Chillán ya era re grande. Es una ciudad más que tiene una formación distinta a la formación de mi ciudad natal. Una formación muy campesina, donde está el gran latifundio también incorporado. Pero también tiene cosas re importantes. La cuna de Gonzalo Rojas, que fue Premio Nacional de Literatura, Premio Reina Sofía. Yo tuve la suerte de conocer ahí a Gonzalo cuando era estudiante. Es la cuna de Violeta Parra en San Carlos, cerquita de Chillán, a 20 minutos, 30 minutos. De Víctor Jara. Así es. De Claudio Arrau. Por eso los chillanejos querían que el Ministerio de Cultura estuviese aquí en Chillán y pelearon harto porque no estuviese en Valparaíso la casa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Es una ciudad muy hermosa que me permitió vivir la universidad con toda plenitud, desde lo que, como te contaba, fue la lucha contra la dictadura, pero también de lo que es la vida universitaria, de pasarlo bien, de vivir intensamente, de estudiar, de aprender de otros, todo lo que conlleva la universidad. La universidad no es solamente estar bajo una sala de clase, es la integralidad que uno comienza a vivir en el espíritu y en el cuerpo de una formación distinta. Muy bien. Y volviendo ya al tema educacional, porque por lo que usted me ha contado de su vida, se relaciona mucho a lo que está ocurriendo con el tema de la reforma de personas, de padres que están buscando las oportunidades para sus hijos, de poder seguir creciendo. Y en este contexto, ¿cómo fueron sus primeros pasos siendo profesor? Sí. ¿Cómo se consideraba dentro de la sala? Bueno, yo era como el profesor como más buena onda, diría yo. Era como el que hacía cosas distintas. Cuando logré hacer mi práctica y los primeros años que trabajé en los liceos de la provincia de Ñuble, era más bien un profesor un poquito más loco, trataba de que el estudiante más desordenado pudiésemos lograr con él una lucecita, que es al estudiante más brillante no era mi estudiante al que yo dedicaba más esfuerzo y más energía, porque sabía que ese joven tenía las capacidades para poder desplegar en el futuro su talento. Así que yo más bien me concentraba en lo más malandrín, en el más Tratar de desordenado. incluir a las otras personas. Justamente. Entonces, con ellos trataba de que... Y fíjate que me funcionó en varios casos. Siempre recuerdo uno que era el alumno que todos los estudiantes, que todos los profesores en el consejo de profesores criticaban, y que decían, conmigo funciona un 7. Y a veces pasa eso, que poner un sello a un estudiante
significa que lo vamos discriminando, lo vamos alejando de lo que la educación es, que fundamentalmente incorporarlo a un proceso de enseñanza-aprendizaje y que allí él despliegue y haga despegar toda su creatividad. Yo creo que todas estas herramientas que usted fue aprendiendo en el aula también las ha ido aplicando cuando usted en el año 2014 toma el cargo de Seremi de Educación, que le toca sobre todo en un tiempo bastante complicado, que es empezar con esta reforma vocacional que, como usted comentó, no es algo que nace desde ahora, sino con la revolución de los pingüinos en el año 2006, sí, con la revolución de los estudiantes en el año 2011, y es todo un proceso que... Y te puedo ir un poquito más atrás, porque cuando nosotros, yo era estudiante universitario, fui presidente de mi centro de estudiantes de la universidad, y allí nosotros peleábamos por arancel diferenciado. Mira, ese era nuestro norte. Arancel diferenciado era que tú pagabas lo que tu padre podía pagar. Y hoy día avanzó tanto que ya estamos hablando de gratuidad universitaria total. Y eso ha permitido que en esta región 16.000 jóvenes puedan estudiar gratis, medicina, pedagogía, periodismo, etc. Yo también soy parte de los incluidos en esa gratuidad. Qué buena noticia, Ricardo. Ahora, cuando tú me dices de cómo uno desarrolla su función profesional, cuando tú seas periodista y yo ahora que estoy en este cargo representando a la ministra del Piano, uno es en la función que le toca desarrollar cómo la vida lo ha formado. No solamente está, cuando tú seas periodista, no solamente va a estar tu formación universitaria, seguramente va a estar tu formación vital, es decir, tus padres, tu madre, tus amigos, tus historias de vida, tus aprendizajes, tus dolores, tus tristezas, tus alegrías, tus amores, todo es parte de uno y uno no puede despegarse de eso cuando desarrolla una función profesional. O sea, cuando yo estoy aquí hablando contigo, está mi papá que era obrero, está mi mamá que era dirigente de la Junta de Vecinos, está primos y familiares que fueron detenidos políticos, están también la forma como me vinculé a mi madre. O sea, toda la historia de uno es la que se despliega con lo bueno y con lo malo cuando uno ocupa un cargo como el que yo tengo y cuando a ti te toque ser periodista. Exacto, y con esta idea de seguir avanzando y de seguir creciendo como sociedad, sobre todo con este nuevo proceso, ya que, como usted bien sabe, el 1 de marzo comenzó la Ley de Inclusión Escolar. Estamos con esta nueva idea, con esta idea de hacer grandes cambios, de poder ayudar a muchas familias a lo largo de Chile, y esta es la idea de que usted pueda hablar en la Cámara y comentarle las diferentes cosas que están sucediendo, porque hay que admitir que igual, hay que decir que la presidenta Bachelet tiene una baja aprobación y tal vez eso se debe a que mucha gente no está informada frente a los avances que se están haciendo, así que la Cámara es suya. Gracias, Ricardo. Mira, bueno, fundamentalmente con respecto a la aprobación de la presidenta, yo creo que ahí el factor de lo que significó el caso Cabal es lo que más le ha impactado en su popularidad, porque claramente todos los cambios que ella ha hecho en educación, todos los cambios que ha hecho en forma de derechos ciudadanos a través del voto de los chilenos en el exterior, del acuerdo de vida en común, que es un avance para la población que no es heterosexual, son avances que yo creo que van en la dirección de una ciudadanía mucho más democrática. Pero fíjate que yo quisiera referirme a lo que estamos haciendo con lo que hoy día yo viví en el Liceo Industrial de Pueblo Nuevo. Yo miraba a todos los estudiantes y recordaba al niño de Quillota que el año pasado lo suspendieron de clases por tener el corte de pelo a los Alexis Sánchez. Y yo vi que aquí deben haber habido, no sé, calculé, yo empecé a sumar cerca de unos 40 jóvenes que tenían ese corte de pelo y estaban integrados al liceo y estaban en el acto principal del inicio de su año académico con una autoridad de gobierno, con su director, y eso a mí me da alegría, me dice que podemos tener una sociedad más integradora, que no excluya a un joven porque tiene un corte de pelo determinado. A veces los papás no entienden mucho esto porque... O por el piercing o por la uña. O por el piercing, por la uña, y a veces pensamos que el niño tiene que venir cortadito aquí, ojalá que acá sea el corte de pelo. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que estamos formando personas. Y a veces puede un niño tener un corte de pelo a lo Alexis Sánchez y ser un buen estudiante, un buen compañero, honesto. Puede ser un compañero que ayuda al resto. Puede ser una compañera que a lo mejor tiene un aro, pero que es una buena compañera. Yo creo que es eso lo que nosotros a través de la Ley de Inclusión estamos logrando. Además de los recursos que van a significar más plata, más dinero que llega al establecimiento,
En el caso de este Liceo Pueblo Nuevo, solamente por la ley de inclusión van a llegar cerca de 19 millones extra durante el mes de marzo, y cuando ya sea una corporación o fundación van a llegar cerca de 25 millones. Pero además de eso, lo que queremos es que las escuelas se abran, los liceos se abran, que no se seleccione, que no se discrimine, porque es re fácil si yo tengo un liceo y tengo a puros jóvenes que tienen 6.5. Después puedo mostrar resultados, pero ahí no está, ¿dónde está el talento del profesor allí? Porque algo que se olvida, que yo siento personalmente, no sé si usted lo compartirá, es que en el liceo y también en la universidad es donde uno se forma con su identidad y como persona. Entonces, estas ideas tal vez retrógradas no ayudan a que, por muy buenas notas que tengan, el alumno se forme en otros ambientes. Así que esa es la idea de avanzar. Toda la razón, Ricardo. Lo importante es formar seres humanos. Mira tú lo que ha sucedido hoy día en la corrupción en la política. La mayoría de esas personas estudiaron en colegios pagados, tienen una buena educación, probablemente saben idiomas. Probablemente estudiaron en el extranjero. Pero no tiene que ver eso con formar buenas personas, buenos ciudadanos. Y yo creo que todo lo que los que amamos la educación queremos es formar buenos ciudadanos, buenas personas, que no roben, que no dañen a las mujeres, que no dañen a sus hijos, que sean buenos choferes, buenos conductores de vehículos cuando les toque conducir un vehículo, que sean peatones que respeten. Yo creo que ese es el sentido de una sociedad democrática. Bien, don Marcelo, creo que fue una conversación bastante entretenida. Va a ser un gran periodista, Ricardo. Muchas gracias. Yo creo que algo que, como le dije al inicio del programa, es importante conocer a nuestras autoridades desde un aspecto más humano. Siempre se le ve con su corbata, con su vestón, pero nadie lo ve detrás y de su historia. Muchas gracias por su honestidad. Muchas gracias, Ricardo. Y también muchas gracias a las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Tech Televisión. Les recordamos que pueden buscar este video a través de nuestra plataforma de YouTube y que sigan viendo nuestra señal. Hasta una próxima oportunidad.